Muy buenas noches, queridos amigos de Meridia, quienes nos siguen y en otras redes sociales también, así como en otros grupos, Gerontología en Latinoamérica, Gerontología en México y los grupos que nos han estado uniendo en favor de la atención a las personas mayores. Lo que quiero compartirles es el gusto que tengo de estar regresando del Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría que cada 4 años se hace en algún lugar en el mundo. Hace 4 años, de hecho, fue en Corea del Sur, y en la próxima ocasión será en Argentina y posteriormente en Ámsterdam. Cada 4 años se lleva este congreso y lo que hacemos es reunirnos varios expertos. Esta ocasión en San Francisco fueron más de 6,500 expertos de más de 75 países. Fui representando a México, a la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, y bueno, fue un gusto realmente estar acompañándoles. Mi nombre es Gustavo Loreto y yo soy gerontólogo y cofundador de Meridia. Es un gusto que estén con nosotros esta noche para hablar de un tema muy importante y que a muchas personas les está comenzando a preocupar. Es decir, ¿qué pasa con el deterioro cognitivo e incluso con las demencias que a lo mejor un ser querido tiene, o tal vez tú mismo, si tienes cierta edad, te empieza a preocupar que algunas cosas se te comienzan a olvidar? Y muchas veces, como estamos rodeados de tantos mitos y prejuicios relacionados al envejecimiento, puedes pensar que, híjole, ya me dio demencia, o ya me va a pasar el Alzheimer, o estas cosas. Entonces, desafortunadamente estamos rodeados de mucha ignorancia y una vez que hay un diagnóstico, si es que lo hay que saber qué hacer. El envejecimiento, final de cuentas, es algo que a todos nos está pasando. Algún día seremos personas mayores y recuerden, lo dije en una sesión anterior, no todas las personas mayores tendrán un deterioro cognitivo considerable. Solamente el 8% de las personas mayores tienen algún tipo de deterioro cognitivo considerable o demencia. Eso significa que aproximadamente el 92 personas mayores de cada 100 en realidad están bien, o en general están bien. Sin embargo, pues las funciones cognitivas, al igual que nuestro cuerpo, pues requiere que lo estemos ejercitando. Y justamente eso es de lo que estaremos hablando esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. En una ocasión anterior les había compartido que en este país hay aproximadamente 1 millón de personas que tienen un deterioro cognitivo considerable o demencia. Muchos de ellos no están diagnosticados y hay otro gran número de personas que sospechan que tienen algún deterioro. Pero recuerden que nuestra memoria, nuestras funciones cognitivas no son algo que nada más van a ser afectados por nuestra edad. También si una persona se encuentra en un estado de mucha ansiedad, bajo mucho estrés, es muy probable que comience a tener también pérdida de la memoria. Pero no necesariamente es por un problema neurológico, no necesariamente es por un problema de demencia. La ansiedad y la depresión provocan muchos trastornos sobre nuestras funciones cognitivas. Si tú estás ansioso, estás estresado, tu atención, que es una de nuestras funciones cognitivas, se va a ver afectada. Entonces, si no hay atención, pues claro que no va a haber memoria, porque tu mente está dispersa entre muchas cosas. Y he de confesarles que es algo que a mí me pasa, así que yo tengo que anotar prácticamente todo, porque, ay Dios, de verdad tengo muchas cosas que hacer en esta función de ser gerontólogo y estar como emprendedor y estar atendiendo a muchas asociaciones civiles. Y es un gusto que estén acompañándonos tanto profesionales, porque nos han escrito muchos gerontólogos desde varias partes de la República, nos han escrito médicos, enfermeras y desde luego el público interesado por alguna situación familiar. Pues bien, alrededor del envejecimiento existen diferentes mitos, diferentes prejuicios. Uno de ellos, les insisto, es que la gente solo por el hecho de que van pasando los años va a perder la memoria. Y es muy común hasta tener chistes de viejitos de que todo se les olvida. Pero este es un mito realmente. No es normal que las personas perdamos la memoria solo por el hecho de que tenemos cierta edad. Otro de los mitos que ocurren también es que existen diferentes tipos de degeneración, que por ejemplo el petito asexual
el gusto, el deseo de estar con otras personas también se va perdiendo, y esto tampoco es necesariamente una realidad, pero será un tema muy interesante que tocaremos en otra ocasión. Entonces, uno de nuestros mitos principales en el envejecimiento es que necesariamente se va la memoria, e insisto, esto es un mito e incluso no tiene que ver con la edad. En nuestra clínica de memoria en Meridia, de hecho, nos han llamado personas de 30 y tantos años de edad. Esta semana, de hecho, recibimos 3 llamadas de gente joven que está preocupada por lo que está ocurriendo con su memoria. Entonces, les estamos ayudando también a tener un diagnóstico, porque eso es muy importante. No es nada más decir, ay, tengo algún problema de memoria, algún problema cognitivo. Es muy importante tener un diagnóstico para saber si es asociado incluso a medicamentos, a fármacos, o que no está comiendo bien, o que no está durmiendo bien, porque pues tristemente todas esas cuestiones afectan nuestras funciones cognitivas. Pues vamos de lleno al tema justamente de ejercicios prácticos para combatir el deterioro cognitivo y las demencias. Número 1, podemos, por ejemplo, ir a un museo, y les voy a decir porque hay miles de ejercicios que ustedes podrían ver incluso en YouTube, en Google, en alguna de las redes que existen, y algunos ejercicios de verdad son buenísimos, pero yo les voy a dar algunos ejercicios y además les voy a ir explicando por qué es importante que sean de una manera integral. Pero el primero que les quiero recomendar es los museos. Mucha gente no necesariamente se siente tan inclinado para ir a un museo, pero les quiero compartir la importancia de ir a un museo, especialmente si se va acompañado con personas de otra generación, ya sea que la persona mayor también tenga o no tenga deterioro cognitivo, e incluso si esta persona tuviera un estadio de demencia avanzado, es muy importante. De hecho, en San Francisco tuve la oportunidad de conocer a una investigadora que les presenté también en una sesión anterior, y en algunos museos se trabaja con artes porque la memoria ahora sí que no es la única función cognitiva, tenemos muchas. Entonces, cuando uno va a un museo, ejercita, por ejemplo, la atención, ejercita desde luego la memoria. Si está uno viendo también esculturas, está ejercitando otra función cognitiva, que son las funciones visoespaciales, porque uno también se mueve en 3 dimensiones, y por ejemplo la función visoespacial es la que te permite estacionarte, ir de un punto a otro, y eso también va ligado a una función importante, especialmente que a veces se pierde en las personas mayores, que es la orientación temporoespacial. Es decir, a veces se pierden en el tiempo, no saben qué fecha es, qué mes es, qué año es. Entonces, si alguien, por ejemplo, no sabe qué día es hoy, pues puede ser un poco normal. Si más o menos sabe que el día es martes, miércoles, es 7, 8, 9 de agosto, pues bueno, hay gente que está distraída y no sabe exactamente qué fecha. Pero si alguien no sabe el año, entonces sí estamos hablando ya de un problema mayor. Regresando al tema del ejercicio en los museos, hay museos muy amigables, y sí quiero reconocer, como lo hice en otra cápsula, el Museo Sumaya nos ha permitido llevar a los participantes de Meridia para poder explorar con sus manos las texturas de algunas réplicas de esculturas, y vamos en ocasiones también viendo pinturas. Por ejemplo, hemos hecho algunos ejercicios también en Meridia, como si estuviéramos recorriendo un museo, y ponemos una pintura de Magritte donde hay una persona que está de espaldas y está mirando como al infinito. Y entonces es una manera en que nosotros hacemos que los participantes se involucren, se enganchen y despierten la atención, porque recuerden que hay otras funciones que no son memoria. La persona tal vez ni siquiera va a recordar que yo dije que esa pintura de Magritte, pero lo que hacemos es que se enganche en la pintura. Y a ver, cuéntame, ¿qué ves aquí? Pues yo veo a un hombre de espaldas. Muy bien, dime más, ¿qué es lo que ves? Pues, ¿o qué te imaginas que está viendo? Pues está viendo al horizonte. ¿Y qué crees que esté pensando esa persona? Pues yo creo que está pensando que está muy bonito el campo. Y así te puedes llevar con un ejercicio
por ejemplo, en una persona, ya sea, vuelvo a insistir, con deterioro cognitivo o con una demencia avanzada, y ustedes verán que se crea toda una historia. Entonces aquí lo que estaremos ejercitando también es lenguaje. Yo he visto, en mis 20 años de experiencia que tengo, he visto cómo muchos de estos ejercicios en poco tiempo recuperan lenguaje las personas mayores. Muchas de ellas tristemente se encuentran aisladas, que ese es un problema también muy grave del cual hablaremos próximamente, pero el aislamiento es otra de las razones por la cual las funciones cognitivas también se pierden, porque cuando una persona está sola, no ejercita sus cuerdas vocales, no habla. Bueno, pues hasta el chisme, el hecho de que estén platicando de otras personas, realmente eso sirve porque son circuitos neuronales los que tenemos y se tienen que estar repitiendo, se tienen que estar manifestando, recordar nombres, frases, porque la gente, incluso cuando es joven, ¿cómo se llama? Está ahí, sí, la amiga esta que la de la recepción, ¿cómo se llama? Pues sí, y es porque no estamos ejerciendo. Entonces, imagínense en una persona con cierta edad y que además tiene un problema neurológico, pues hay muchas palabras que se van perdiendo. Pero cuando estamos ejercitando este tipo de actividades, como se pueden realizar en un museo, no se tiene que caminar todo el museo. Yo he llevado a muchos grupos de personas mayores a museos y hay que pedirles a veces un poco de permiso, decir, vamos a tener pequeños grupos, no queremos distraer a los otros visitantes, pero cuando se les lleva hay que desde luego también explorar en dónde están los baños, en dónde se les va a sentar, es decir, la parte de accesibilidad del museo, pero estar contemplando una pintura, un cuadro, puedes preguntarle, dime la historia de este cuadro, ¿quién crees que la haya pintado? ¿Por qué la pintó? ¿Qué es lo que ves? Y entonces se enganchan y entre ellos empiezan a platicar y entonces solo deja de ser el tener un cuadro ahí. El cuadro se vuelve el pretexto para activar muchas funciones cognitivas y eso ha sido demostrado en muchos museos alrededor del mundo, el Museo MoMA en Nueva York, algunos museos en Seattle, otros museos en Europa, y les decía, aquí afortunadamente el Museo Sumaya ha facilitado ese tipo de actividades y hemos llevado a la gente. Esa es la actividad número 1. Una actividad también que nos va a ayudar muchísimo a activar algunas otras funciones cognitivas es el bailar y cantar. Y bueno, esto también es muy importante. Ninguna actividad de estimulación cognitiva va a ser útil si la persona no está interesada o no le gusta. Es muy importante que cualquier ejercicio, cualquier modelo de atención dirigido a las personas mayores sea un modelo centrado en la persona. Es decir, hay que preguntarle qué le gusta, qué no le gusta. Yo he visto algunas actividades, por ejemplo, les decía también en una ocasión, gente con deterioro cognitivo y que dicen, pues vamos a estimular, por ejemplo, lo visoespacial y la persona va a estimular también psicomotricidad fina y los ponen a dibujar al Pato Lucas, a Winnie Pooh y dices, oye, ten respeto por esta persona porque si fueras tú no estarías dibujando a Winnie Pooh o al Pato Lucas. Entonces, hay veces en que muchas de esas actividades son tristemente indignas para la persona. ¿Qué hace un ingeniero que fue maestro en la UNAM y porque tiene demencia ahora lo ponen a hacer actividades infantiles? Entonces, también es muy importante que cualquier actividad dirigida a las personas mayores esté centrado en sus gustos, sus preferencias y también algo muy importante, su nivel de capacidad para hacer las cosas. Voy a explicar un poquito más esto antes de meterme de lleno con el baile y el canto. Si una persona o un grupo de personas los ponen, por ejemplo, a una clase de historia, a ver, todos, ¿qué fue primero, la revolución o la independencia? Y algunas de estas personas seguramente se van a sentir retadas y van a ser estimuladas por este tipo de actividad. Y algunas sumas o restas serán adecuadas para otras personas. Pero si esta actividad es demasiado elevada para ella,
lo que va a hacer es se va a sentir frustrada. Yo no te puedo contestar eso. Pierden el interés, se sienten frustrados y a veces dejan la actividad y pierden el interés. Y si esa actividad es demasiado sosa, es decir, les pones a hacer cálculo matemático y cosas demasiado fáciles, pues también van a perder el interés. Y si están con otras personas que además tienen un nivel de deterioro diferente, que puede ser más fácil o más difícil, también se van a sentir un poco frustradas. Entonces, toda la actividad debe estar centrada en lo que le gusta a las personas. Y doy todo este contexto porque el baile y el canto es algo muy importante. La gran mayoría de las personas mayores, sobre todo de estas generaciones que nacieron en los 30, 40, 50, son gente que gusta del baile en general. Habrá gente que diga, no, él fue muy intelectual y no le gusta. Pues vamos a respetar eso, pero la verdad es que muy dentro de nosotros, muy dentro de nuestro cerebro, muy dentro en cada una de nuestras células, tenemos ritmos. Y la verdad es que el baile es una de las actividades más naturales que tenemos los seres humanos. Somos tribales y nosotros, nuestros ancestros, en los más de 150,000 años de historia que tenemos con esta forma y este cerebro, pues fuimos personas que crecimos alrededor del baile, los ritmos, la celebración y los grupos. Entonces el baile se vuelve algo natural, pero va a ser baile con canto. Entonces, lo que he visto que ha funcionado mucho, que hemos hecho también en Meridia, que hacen en prácticamente todos los centros, es bailar, pero si le agregamos el canto, entonces estamos estimulando otras funciones. Lenguaje, que en sí misma es una de las funciones cognitivas, de las 9 que les podría mencionar rápidamente. Hay muchas teorías de cuántas funciones cognitivas hay, pero les voy a decir rápidamente cuáles son. Orientación en tiempo y en espacio, cálculo, para cálculo matemático, razonamiento, lenguaje, orientación visoespacial, funciones ejecutivas. Y por cierto, el baile ayuda a estas funciones ejecutivas. ¿Qué dice mi cerebro? Que le manda las piernas para llevar el ritmo y la atención, nuestra capacidad de aprender, nuestra memoria, que además hay varios tipos de memoria de trabajo, es decir, me dicen un número, me lo tengo que aprender rápido, y al ratito se me olvida, y está bien, lo tengo que olvidar, es una memoria de trabajo. Memoria reciente, ¿qué desayuné ayer? ¿Qué comí esta tarde? ¿Cómo me vestí? Etcétera. Y esa principalmente es una de las funciones que es más afectada cuando hay presencia de demencia y deterioro cognitivo. Y otra memoria, que es la memoria cristalizada, y que dirá, no, mi mamá no tiene nada, se acuerda muy bien del pueblito y las historias y su papá y no sé qué, pero si le preguntas qué desayunó, y si tiene deterioro cognitivo, pues no se va a acordar. Entonces, la memoria, hay varios tipos de memoria y en alguna sesión más adelante nos enfocaremos solo en la memoria para hablar de esa función. Tenemos otra función también muy importante, que es la creatividad, y también quiero invitarles porque será una de nuestras sesiones más interesantes. La creatividad, a diferencia de las otras funciones cognitivas, es algo que se va agudizando con el paso del tiempo, es algo que se va magnificando. Y recientemente también en esta sesión en San Francisco, hace un par de semanas que fui en las sesiones justamente de los museos, nos llevaron el testimonio de una persona que duró 8 años con demencia, y mientras más demencia tenía esta persona, curiosamente más creativa se iba haciendo, y nos presentaron más de 100 pinturas, una historia año por año durante 8, y empezó con pequeños dibujitos y garabatos. Pero mientras más avanzaba en demencia, curiosamente esta persona se volvía más creativa. Eso es sorprendente. Es en el caso de las demencias. Pero también en las personas que han sido creativas toda su vida, también nos damos cuenta de que eso es algo que ocurre. Por ejemplo, se dice, los críticos de Picasso, que sus mejores pinturas las hizo después de los 90 años. Y también le dedicaremos un espacio especial a la creatividad. Entonces, dentro de todas estas funciones cognitivas de las que he hablado, bailar y cantar se convierte en una de las funciones que, por socializar, permite además disminuir considerablemente la depresión, da sentido de pertenencia,
hay mucha diversión, hay atención, porque tengo que tener atención, tengo que tener una coordinación, lo cual va en una función cerebral visoespacial, y desde luego mucho que tiene que ver con la memoria cristalizada, porque tengo que además acordarme de la letra y además el lenguaje, porque son dos funciones que pueden estar separadas. Yo puedo recordar las cosas, pero al momento que pasa por los conductos neuronales puede ser que no las pueda recordar y hablar exactamente. Y algún tipo de demencia, eso es justamente lo que ocurre. Por ejemplo, en las frontotemporales, la gente puede ser que tenga recuerdos, pero no sabe expresarlos porque el área del lenguaje se ha deteriorado. Entonces, el baile y el canto es una de las maneras más naturales que existe para ejecutar, para ejercitar muchas de nuestras capacidades cognitivas. Y algo también muy importante que yo le agrego, la convivencia intergeneracional. También nos hemos dado cuenta que las personas mayores deben estar siempre involucradas, siempre en relación con otras generaciones. Y a veces la gente se pregunta por qué hay tanta segregación entre los niños, los nietos, los hijos, y el baile se vuelve, y véanlo ustedes en algunos lugares, se vuelve un momento de integración. Entonces el baile y el canto vienen a ser algunos de los ejercicios muy prácticos que hay que estar realizando constantemente. Un tercer ejercicio que obviamente nos va a servir para sobre todo para la orientación temporal, es la lectura de artículos, la lectura de periódicos, el estar viendo las noticias, pero además discutirlas. Algo que hacemos en Meridia es seleccionar las noticias que además contribuyen con algo, porque a veces las noticias están llenas de cosas negativas y tampoco se trata de darle eso a las personas mayores, pero sí, la lectura del periódico viene a ser una de las funciones, uno de los ejercicios prácticos que parece que es muy sencillo, pero se los quiero desmenuzar. Con él se ejercita el lenguaje, sobre todo si la persona se le pide que lo lea en voz alta. Y si está en grupo, hay que pedirle a esa persona que le lea a los demás esa noticia, porque le va a permitir ejercitar la memoria. He visto a personas mayores con demencia en nivel medio que son capaces de leer todavía, que cuando les ponemos el ejercicio de doctor Juan, ¿podría leerle usted estas noticias a las personas? Claro, ya se las seleccionamos, ya le hemos dicho, y esa persona no solamente va a ejercitar su memoria, su lenguaje, va también a ejercitar el hecho de que pueda estar socializando y que además la persona se sienta útil. Una de las razones por las cuales muchos ejercicios cognitivos no funcionan es porque la gente siente que no tienen una aplicación inmediata o porque pueden ser una tontería. Por eso insisto que el modelo de atención debe estar centrado en la persona. Pero yo he visto muchas personas cómo cambian y se transforman con el hecho de estar haciendo ejercicios que además les sirven a los demás. Y una de las razones por la cual las personas se deprimen es porque justamente dejan de hacer cosas para los demás, se sienten inútiles, pero tú le pones a hacer algunos de estos ejercicios para los demás y funciona. Dicho sea de paso, como una cuarta recomendación, es invitar a que las personas mayores realicen actividades con otras personas mayores que tal vez tienen deterioro cognitivo. Entonces, entre ellos se van a ayudar muchísimo. Las cartas, obviamente, el dominó. Hay muchas actividades que parecen de ocio, pero que en realidad funcionan bastante bien. El simple hecho de que jueguen dominó, pues están ejerciendo la atención, están ejerciendo la memoria y desde luego pensamiento lógico matemático, porque tienen que ir contando en dónde está la ficha y cómo puedo hacer que el otro pase para que mi amigo y yo ganemos. Voy a empezar a leer algunos de las participaciones que tenemos esta noche y les agradezco mucho estarnos acompañando en la transmisión en vivo, porque las personas que nos preguntan muchas cosas les estaremos haciendo, dándoles respuestas.
Cristina Centeno nos dice, cantar. Es muy cierto, ir más allá de la única práctica vocal hacia una interpretación musical realmente involucra mucho de los procesos músicos, psicológicos, emocionales, sociales, cognitivos, que generan un impacto positivo en las personas. Entonces, no estamos solamente ejercitando funciones cognitivas, además estamos ejerciendo una parte creativa y emocional, que eso es lo más profundo. Esto lo quiero decir muy fuerte. Cualquier actividad cognitiva que no esté asociada a una emoción es una actividad que no va a tener ningún propósito y la gente deja de hacerlo. Por eso cuando selecciones actividades para tu abuelito, tu mamá o tus pacientes, es muy importante que esté conectada con una emoción, si no, de otra manera no va a servir. Quiero agradecerles por acompañarnos, a algunas personas que nos han estado compartiendo sus comentarios, Lourdes Corona, Benjamín Ortiz. Benjamín Ortiz lo conozco, saludos hasta Monterrey, es un gran seguidor nuestro. Cristina Contreras, Janet Candia, Leopoldo Rodea, Danea Cortés, Carolina Aranda, Leticia Mejía, Blanca González, algunos psicólogos que también nos han estado pidiendo que les estemos dando consejos, porque eso también es otra de las cosas que nos hemos encontrado. Mi primera carrera fue psicología. Estudié primero psicología clínica, después psicología social, pero en ninguna parte de mi carrera en aquel entonces nos hablaban de demencias ni de deterioro cognitivo. Casi todo era el desarrollo humano, psicología del niño, del adolescente, de la adultez. Nos hablaban muy poco de la psicología de la persona mayor y prácticamente nunca nos hablaban de, bueno, ¿y qué pasa cuando una persona desarrolla problemas neurológicos o demenciales, o cómo la depresión afecta a funciones cognitivas? Entonces, ser gerontólogo no es suficiente, ser psicólogo no es suficiente, necesitamos seguirnos preparando, adquirir experiencia y compartir experiencias entre nosotros. Ninguno de los profesionales tenemos la última palabra, por eso la atención a las personas mayores debe ser interdisciplinaria. Voy a leer por acá también otra participación de Lourdes Contreras. Habrá que tomar en cuenta, aparte de gustos, intereses, también el nivel educativo. En eso tienes mucha razón, Lourdes. El nivel educativo, porque si, como hace rato decía, si la actividad es muy demandante y empiezo a preguntar cosas que solo te enseñan en la prepa o en la universidad, pues la persona se va a aburrir y va a decir, déjame en paz, no quiero hacer nada de eso. Entonces, es muy importante observar a nuestros participantes, a nuestros pacientes, qué les gusta realmente. Víctor Calderón, hola Gustavo, excelente trabajo que estás haciendo, muchas gracias. Janet Candia nos dice, las personas con Parkinson juvenil también sufren deterioro cognitivo. Lamentablemente, sí, Janet. El Parkinson, al ser un trastorno neurológico, eventualmente, y especialmente en personas mayores, comienzan a afectar otras áreas, y la atención es una de ellas, y la memoria es una de ellas, lamentablemente. Entonces, con mayor razón hay que estar haciendo ejercicios. Y he visto, hablando de estos ejercicios que yo recomendé, que el canto sirve muchísimo. Uno de mis amigos, quien dirige la Asociación Mexicana de Parkinson, él se llama Salvador Lares, quiero mandarle un saludo. Tiene unos extraordinarios programas donde él ha involucrado el baile y el canto justamente para combatir el Parkinson, porque al ejercitar las cuerdas vocales no solamente físicamente pasa algo en los músculos de las cuerdas vocales, también a nivel cerebral. Entonces, muy importante. Entonces, la respuesta es sí, Janet. Tristemente, el Parkinson también puede tener repercusiones en el deterioro cognitivo. Adriana Canales Leal nos pregunta, si la persona es muy apática, ¿cómo animarla? Muy buenos tips, gracias. Adriana, es muy importante que nadie te puede dar ánimo para nada. El ánimo, lo único que puedes hacer es ayudarla a la persona a descubrir eso que le mueve profundamente. Por eso, antes de hacer cualquier intervención con una persona mayor, es muy importante una muy buena entrevista.
pero no estar aquí anotando cosas con mini mental y cosas, es de verdad, meterme en la vida de la persona. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué solías hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Y si esa persona está muy apática, bueno, la apatía no viene por algo normal, no está apática. Si una persona no participa en ese nivel y es muy apática, no es apatía, puede ser depresión, por eso hay que detectar qué tiene. Pero quiero decirte, afortunadamente, que en muchas intervenciones, sobre todo donde hay participación social, las personas al muy poco tiempo, la depresión se va eliminando cuando comienzas a tratar a esa persona por las cosas que quieres seguir aportando. Porque si tú haces todo para la persona mayor, la conviertes más en una inútil. Tienes que ver qué tiene esa persona mayor que aportarte a ti. Tienes que pedirle que te ayude, tienes que pedirle que siga contribuyendo. Y entonces, de alguna manera natural, la persona va a querer ayudarte. Hemos demostrado con nuestro modelo de intervención, el modelo HeroCare, que tiene muchas prácticas de muchas partes del mundo, simplemente confeccionamos estas mejores prácticas. Hemos demostrado que podemos reducir hasta en un 90% la depresión. Y esto lo quiero repetir porque además lo he presentado en congresos internacionales. Hay escalas que miden el nivel de depresión en las personas, medimos al inicio, hacemos toda esta intervención y algunos meses después, incluso semanas después, nos damos cuenta que el nivel de depresión ha disminuido considerablemente. Una persona apática no es apática porque esté vieja, algo ocurrió, hay que descubrir de qué se trata. Muchas gracias por tu muy buena intervención, porque efectivamente no todas las personas mayores van a querer participar en todo. Danae Cortés nos dice, es muy importante conocer su historia de vida para poder comprender el porqué de las actitudes exacerbadas en la vejez. En cuanto a gustos, en las actividades de cada persona es diferente. De ahí viene la atención centrada en la persona. Efectivamente, estimada Danae, muchísimas gracias por compartir también con nuestro foro de qué se trata la atención centrada en la persona. Desde Ámbar Center, un centro gerontológico que abrieron recientemente en la ciudad de San Juan del Río, un grupo de nuevos emprendedores gerontólogos, pues por todos lados hace falta la atención. Dice, excelente transmisión, muy importante la estimulación cognitiva en las personas mayores. He visto que también están haciendo muy buenas actividades por todos lados. Y muchísimas gracias por seguirnos. Quiero retomar y cerrar esta intervención con nuevamente la importancia de contar con un diagnóstico, porque como han visto las intervenciones de la gente que nos está acompañando, no nada más se trata de poner actividades y agarrar un libro de actividades, porque he visto que eso hacen en muchos lugares. A ver, hoy toca, vamos a hacer sopa de letras, ¿no? Porque eso estimula la memoria. Y ahora le agarran a todos y les ponen sopas de letras. Espérate. ¿Qué tal que aquella señora no quiere hacer sopa de letras o no ve? Entonces también es una interpretación, es una integración. Hay que ver cuestiones de vista, puede ver o no, porque a lo mejor sí tiene la capacidad cognitiva, pero si no ve o tiene problemas de artritis y la pones a hacer cosas ahí, pues se va a frustrar y se va a sentir mal y no quiere evidenciarse que tiene deterioro. Las personas, cuando tenemos alguna limitación o discapacidad, al inicio es una pena, es un dolor interno. Yo no quiero exhibirme, no quiero exhibir que no puedo ver, no quiero exhibirme que no puedo leer, no quiero exhibirme que no recuerdo cosas. Por eso es muy importante, como hemos estado insistiendo, una muy buena entrevista de gustos y preferencias. Y eso es lo que hacemos. Y ahí no queda todo. Un buen diagnóstico en nuestra clínica de la memoria en Meridia, eso es lo que hacemos. Tenemos un grupo interdisciplinario de neuropsicólogos, de psiquiatras, de neurólogos para ver exactamente cuando ya hay un problema serio de funciones cognitivas, pues saber qué tipo de deterioro cognitivo, si tiene demencia, qué tipo de demencia, porque las funciones cognitivas son afectadas de diferente manera en diferentes áreas. En una de nuestras primeras transmisiones en vivo aquí en el Facebook de Meridia,
Hablábamos, por ejemplo, de la demencia frontotemporal, y es frontal y es temporal. Entonces, a eso se refiere en qué región afecta principalmente en el cerebro. Y en las regiones temporales está el lenguaje, y en la región frontal está el juicio, la moral, la ética. Entonces, si una persona tiene este tipo de demencia, es muy probable que presente algunas conductas desinhibidas, o sea, agresivo, diga las cosas como las siente, y eso va a gastar mucho a la familia. Pero a lo mejor se acuerda de muchas cosas, pero como está afectada el área del lenguaje, no las puede explicar, entonces se frustra. Y si tú le pones a una persona a que repita cosas que no se acuerda, no puede expresar, pues se va a frustrar. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que tiene demencia frontotemporal? Pues tenemos que saber, entonces, para saber qué intervención vamos a hacer, qué actividades son más adecuadas para esa persona. Y a lo mejor, y lo hemos visto, la creatividad, la música, las artes se convierten en su vía de comunicación, su vía de expresión de su malestar o de su bienestar, y entonces vemos cómo cambia el ánimo. Por eso es que ponerles a veces música que les guste, que les tranquilice, les ayuda, porque estar discutiendo con alguien que además tal vez no procesan lo que le estás diciendo, pues empeora mucho más la situación. De aquí, ¿por qué la importancia de contar con una intervención multidisciplinaria, interdisciplinaria, y con un equipo que te pueda ayudar a integrar, y sobre todo explicarle a la familia qué es lo que sigue, dar consejos, como estos que estamos viendo el día de hoy, consejos muy prácticos sobre qué hacer. Pero nada de esto, o lo que te puedas encontrar en los libros de ejercicios, sopas de letras, o docus, o videos tutoriales en YouTube o en Google o donde los encuentres, nada de eso sirve si no hay un diagnóstico y una muy buena entrevista. ¿Qué le gusta a mi abuela? ¿Qué le gusta a mi papá? Porque con eso podemos construir un plan de actividades adecuado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Déjenos aquí abajo, porque si no nos vieron hoy en vivo, nos podrán estar viendo posteriormente, pero no dejen de hacer sus preguntas, escríbanlas aquí abajito en nuestros comentarios. Yo les estaré dando personalmente una respuesta y más consejos sobre ello. También pueden visitarnos si viven aquí en la Ciudad de México, pueden visitarnos en Meridia. Es un centro además educativo donde nos encanta compartir y educar a la gente sobre temas y no tiene costo. Nos encanta también educar psicólogos y gerontólogos sobre lo que estamos haciendo, a las familias. Tenemos pláticas, búsquenos aquí en el Facebook y les estaremos anunciando pláticas que son totalmente gratuitas para que vengan a nuestro centro y platiquemos, discutamos sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Por eso estamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos.